Muy bien. El ejercicio dice lo siguiente. Escriba cada uno de los vectores de la figura E1.43 en términos de vectores unitarios. Tenemos entonces el vector A con una magnitud de 3.60 metros y un ángulo positivo de 70 grados. Y tenemos el vector B de 2.4 metros de magnitud y un ángulo negativo de 30 grados. Muy bien. Lo primero es que yo me pregunto, ¿el problema implica vectores y componentes? Sí, por supuesto, porque recuérdense que las componentes me identifican a qué vector unitario quiero representar. ¿Cuáles son las cantidades conocidas? En este caso, yo conozco la magnitud y el ángulo de cada uno de los vectores. Y para conocer o resolver el problema, necesito saber cómo establecer componentes de vectores y además necesito saber qué letra representa los vectores unitarios. Recordemos que los vectores unitarios tienen como finalidad direccionar en el espacio. ¿Necesito algún esquema o dibujo? En este caso no, ya lo tengo. ¿Conozco las ecuaciones que necesito para determinar las incógnitas? Sí, para determinar las componentes necesito trabajar exclusivamente el teorema de Pitágoras para encontrar las componentes del vector. Necesito saber en qué cuadrante se encuentra mi vector y determinar si el ángulo que tengo es positivo y negativo para poder dar las componentes con los signos correctos. Y vamos a iniciar entonces con el vector A. Muy bien. Ese vector A está en el primer cuadrante. Muy bien. Esto es importante porque eso me va a indicar que tanto la componente en X como la componente en Y son positivas. Y en este caso, el ángulo que tengo de 70 grados, ese ángulo es positivo. Para encontrar la componente positiva, entonces lo único que necesito es la magnitud del vector A, que en este caso es 3.60, por el coseno de 70 grados. Y acá, 3.60, bueno, voy a indicar aquí las unidades que son metros, ¿verdad? Las voy a indicar acá en la columna, que estoy midiendo en metros. 3.60 por el seno de 70 grados. Y esto me da como resultado 1.80 y 3.38 y voy a colocar que mis resultados están en metros. ¿Cómo escribo entonces yo un vector unitario? Recordemos que el vector unitario estará representando al eje X, la letra y al eje Y, la letra J. Por lo tanto, yo puedo escribir 1.80 y más 3.38J y puedo indicar que ambas medidas están en metros y esto, estimados, es colocar un vector unitario. Y repetimos el proceso para el ángulo, perdón, para el vector B. Muy bien, entonces el vector B, ¿en qué cuadrante se encuentra? Vamos a regresar a ver el esquema. Y tenemos que el vector B se encuentra en el cuadrante 3. Cuadrante 3. Y el ángulo que tengo de 30 grados, entonces entiendo yo que es un ángulo negativo. Sí. Un ángulo negativo. Y la magnitud es de 2.4 metros. 2.4 metros. Menos 2.4 por el coseno de 30. Porque en el cuadrante 3
tenemos la componente en X negativa. Pero además en el cuadrante 3 también tenemos la componente de Y negativa. Entonces, como yo estoy trabajando con un ángulo negativo, tengo que ser yo quien coloque el signo, ¿sí? Tengo que ser yo quien coloque el signo. Y aquí me queda entonces menos 2.08 y aquí me queda menos 1.2 J. Y para escribir ese vector unitario, coloco menos 2.08 y menos 1.2 para J. Acá no necesariamente voy a escribir de una vez, solo voy a escribir, voy a dejar así para entender que esto representa este resultado, ¿verdad? Y que este es el eje X y que este es el eje Y, ¿verdad? Y por tanto represento I, J y metros para indicar que ambas medidas están en metros. Y eso representa escribir vectores unitarios. Muchas gracias.